Muy buenas tardes, hermanos. Un saludo a todos ustedes aquí desde sur de California. Tengo 7 de la noche con 4 minutos y hoy vamos a continuar nuestro estudio de las confesiones, la confesión de fe de Westminster, y vamos a estudiar el capítulo 15 que tiene que ver con el tema del arrepentimiento a la vida. Eh, Vamos a entonces a empezar. Un saludo a las personas que se están uniendo en este momento. Saludos a Alma, que está en este momento uniéndose al grupo. Saludos a nuestra hermana Ana Parada también. Tema es el arrepentimiento que lleva a la vida. Son 3 entradas y vamos a leer. Tengan su Biblia a la mano para que busquen también los textos bíblicos referentes a este tema. Saludos también a la hermana Liliana y a su hermana Ariana, que están uniéndose, y al resto de los hermanos también que están uniéndose. Vamos a empezar entonces con una oración. La hermana Nidia también está uniéndose. Oremos. Padre Santo, gracias en este momento por este momento que vamos a compartir tu palabra. Guíanos, Padre, para conocer la verdad que nos dices en las Escrituras. Que tu gracia y tu amor esté con nosotros ahora y siempre. Ayúdanos a concentrarnos y adquirir conocimiento en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, saludos también a tu hermana Gloria, que se une también a los demás hermanos. Entonces el tema se llama el arrepentimiento que va a la vida. Es un tema muy importante, es un tema muy importante, realmente lo considero así. Eh, Quisiera que tengan su Biblia a la mano. Yo voy a usar aquí el milagro del Internet. Tengo conmigo la Reina Valera del 60. También tengo la Nueva Biblia de las Américas. No, la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a ver. Bueno, realmente en esto del Internet uno puede tener las versiones que quiera. Más de 20 versiones en español. Yo voy a elegir dos. A ver dónde está la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, esa, y luego la Reina Valera. Usted me sigue en la versión que tiene. Saludos a nuestro hermano Romeo también, los hermanos que vayan. Entonces el tema es el arrepentimiento que lleva a la vida. Son 3 entradas de estudio. Entonces el primer punto es el arrepentimiento para la vida es una gracia evangélica. Y cuando se habla evangélica aquí, no está hablando del movimiento evangélico. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Muchos me dicen, hermano, pero si se llaman evangélicos, es porque evangélico viene de evangelio. Sí, la etimología sí, pero el movimiento es diferente. Evangelicalismo nace en los Estados Unidos a fines del siglo XIX y se consolida, ¿no?, en el siglo XX. La Confesión de Westminster se crea en 1640 y tantos, o sea, unos 3 siglos antes. En ese tiempo no había evangélicos. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dicen ellos evangélicos? A la reforma, a la reforma. Entonces, la verdad de los evangélicos son los reformados presbiterianos. ¿Ok? Hay que tener eso en cuenta. O sea, porque muchos dicen, pero aquí dice evangélico, evangélico, es igual. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Eso es anacronismo. Vuelvo a repetir. Evangelicalismo nace en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Si usted es evangélico, le voy a decir su origen. Su origen es norteamericano del siglo XIX. Se consolida en 1940 en los Estados Unidos de América. Usted tal vez nació en 1970, 75. Usted nació entre 1975 a 1985, ¿correcto? Sí, correcto. Usted nació en ese tramo. Y cuando nació, no nació evangélico. Usted nació católico. Usted entró a la iglesia evangélica después, en los 90, a finales de los 90, para el año 2000. Si entró en el año 2000, ya tiene 21 años de ser evangélico. 21 años. O si lo hizo en el 90, ya son 31 años. Si lo hizo en los 80, ya son 41 años de evangélico. Pero los orígenes no es de México, Centro y Sudamérica, ni de Jerusalén, en los Estados Unidos de América. De ahí nace eso. O sea, no tiene nada que ver con la reforma. Por eso que el evangélico no entiende esto. Dice, oh, ¿qué será presbiteriano? ¿Qué será reforma? Porque no le enseñan, no es culpa de él. Sus pastores no le enseñan porque no saben.
Bueno, pero ahora usted sí me está escuchando, ahora sí sabe. Y entonces ya sabe su historia, ahora vamos a seguir estudiando. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento para vida es una gracia evangélica, cuya doctrina debe ser predicada por todo ministro del Evangelio, así también como se predica la fe de Cristo. Ok, vamos a abrir en el libro de Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías está en el Antiguo Testamento, el libro de Zacarías, es el profeta, ¿no? Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Qué es lo que dice? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Zacarías 12, 10. Si tiene su Biblia, léalo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, bueno, el que traspasaron es Jesús. Y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien aflige del primogénito. Eso es el arrepentimiento. Es una gracia que Dios da. En otras palabras, el arrepentimiento, si uno no se arrepiente es porque Dios no le dio la gracia del arrepentimiento. Aunque mucha gente dice, bueno, arrepiéntete. Bueno, si Dios no les da la gracia, no se van a arrepentir. Eso es así. Si Dios no les da la gracia, no se van a arrepentir. El arrepentimiento es un don de Dios. Entonces, uno lo que tiene, lo más que puede hacer un predicador, un ministro, es predicar y presentar el evangelio. Dios es el que, por su Espíritu Santo, otorga el arrepentimiento, la fe para creer en Cristo y el perdón de los pecados. Todo eso es la gracia de Dios. Gracia viene de la palabra griega que es charis, o sea, es un don de Dios. Dios lo otorga para que el hombre no se gloríe y diga, bueno, yo me arrepentí de mí mismo. No, nadie se arrepiente de sí mismo. O para que diga, bueno, yo creo porque yo creí de mi mente, yo quise creer, ya creo, tampoco. Pueden creer otras cosas, pero la fe salvadora depende de Dios. Él otorga, eso está en las Escrituras. ¿Qué más? Vamos a ver también Hechos 11:18. Si abre la Biblia en el libro de Hechos 11:18, vamos a ver ahí. Hechos 11:18. Veamos, ¿qué es lo que dice ahí? Dice así: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De ahí viene. ¿Se dan cuenta? O sea, hay arrepentimiento, sí. La gente se arrepiente. Es más, no hay necesidad de ser cristiano para arrepentirse. Los mundanos se arrepienten, pero no por sus pecados, sino porque hicieron algo malo que no adquirieron lo que ellos querían en su egoísmo. Sí, la gente se arrepiente, muchos se arrepienten, ¿no? Claro, se arrepienten a su manera, no es arrepentimiento para vida, es arrepentimiento para muerte. Pero el arrepentimiento para vida solamente lo da Dios. Recuerden, este pasaje es clave, en Hechos 11, ¿no? En Hechos 11, justamente, es el momento cuando Pedro va a, eh, a la casa dice aquí, eh, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban en los que era la circuncisión. Cuando él viene a Jerusalén y le dicen, ¿por qué entraste a la casa de hombres incircuncisos? Le dicen a Pedro. Comiste con ellos, o sea, gentiles, ¿no? Esta es la secta de los cristianos legalistas, porque en el tiempo de la primera iglesia habían cristianos legalistas que estaban en Jerusalén. Eran cristianos mesiánicos legalistas. No entendieron la gracia de Dios. Ellos pensaban que para ser cristiano uno tenía que circuncidarse y cumplir la ley. Por eso le criticaron a Pedro. Entonces Pedro comienza a decirles cómo fue lo que sucedió, por qué entró a la casa del gentil, por qué comió con él y por qué se quedó con él, ¿no? Y le dice todo, son como 28 versículos. Y al final dice, cuando comenzó a hablar, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como al principio en Jerusalén. O sea, el Espíritu Santo entonces confirma el ministerio de Pedro en los gentiles. Los gentiles también reciben el Espíritu Santo, comienzan a hablar en diferentes idiomas las maravillas de Dios. Al igual como en Jerusalén, ellos hablaron diferentes idiomas y dialectos, alabando a Dios. Entonces vieron que era similar, era paralelo. Entonces dijeron, o sea que Dios se complacía en los gentiles sin circuncidarse. Correcto.
Correcto, por eso dice el versículo 18, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, ¿por qué arrepentimiento para vida? Por la fe, porque era necesario. Dentro de la ley de Moisés, arrepentimiento significaba el sacrificio de corderos, el sacrificio de vacunos, ¿no? Pero no en este caso. En este caso ya no hay necesidad de que los cristianos, nosotros, tengamos que traer un cordero, ¿no? Para sacrificar por nuestros pecados. Porque el cordero que es en nuestros pecados es Jesús. Entonces, nosotros con la fe, creyendo en el sacrificio de Cristo, ya se nos perdona los pecados, previo arrepentimiento. Entonces, ¿quién da ese sentir de arrepentimiento? Dios lo da. Si alguien en su familia, si su esposo no se arrepiente, Dios no le dio eso. Si su mamá no se arrepiente, Dios no le dio eso. Si su esposa no se arrepiente, Dios no le dio eso. O sea, el don del arrepentimiento lo otorga Dios. Ahora, bien interesante, uno dice, pero entonces, ¿cómo se va a salvar si no los entrega? Bueno, esa es la pregunta, está equivocada, porque uno lo está viendo como que si Dios tiene la obligación de dar arrepentimiento. Dios no tiene la obligación, Dios lo da por gracia, porque es realmente que el hombre debe cumplir la ley de Dios, y ahí no hay discriminación. Pero el hombre no puede cumplir la ley de Dios, porque se condena. Entonces Dios en su gracia otorga gracia a aquellos que en su voluntad perfecta han sido preordenados desde antes de la fundación del mundo para vida eterna. Y eso dice la Escritura. Eso es escrituralmente, así es. No todos se van a salvar, no todos se van a salvar. Eso es evidente, no todos se van a salvar. ¿Sabemos quiénes no se van a salvar? No sabemos. Eso no es nuestro propósito de saber quién y quién no. Pero no todos se van a salvar. Sin embargo, lo que sí somos salvos, debemos de compartir el Evangelio a otros. El resto se lo deja a Dios. ¿Se acuerda la parábola de la semilla? Semilla salió, se sembró en tierra arenosa, árida. No creció, no es nuestra culpa. Se tira en piedras, creció un poquito. Pero como no tiene raíz profunda, se muere. No es nuestra culpa. Pero otras cayeron en terreno fértil. Y dieron 100, 200 y creció. Dios le da el crecimiento. Entonces, de ahí de la parábola Jesús está diciendo a los judíos, el Evangelio se predica, pero no todos van a responder. Y eso es así. Siempre ha sido así. Interesante, porque de entre esos que no responden, hay muchos en las iglesias. Por eso dice la parábola del trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan? Crecen juntos el trigo, la cizaña, están iguales, y le dicen, Señor, ayúdanos, permítenos sacar la cizaña. Y dice, no lo hagan, no, para nada. Porque al arrancar la cizaña, de repente van a arrancar al trigo, porque son iguales. Son iguales, la cizaña y el trigo se parecen igualitos. Y uno dice, voy a regar la cizaña y está arrancando el trigo. Entonces mejor eso se deja al Señor. Y así están en las iglesias. O sea, en una iglesia de que 500, de repente, no sé, 300 cizaña, 200 trigo, no se sabe. Pero eso existe. Así que no crea que porque, en mi iglesia todos son salvos. Bueno, asumimos que todos son salvos. Pero hay cizaña. Eso es evidente, así es. Eso enseña las escrituras. ¿Qué más? Vamos a ver en Marcos 1.15. ¿Qué dice Marcos 1.15? El Evangelio de Marcos 1.15. ¿Qué dice? Marcos 1.15 dice así, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creer en el Evangelio. Entonces ahí está el llamado de Jesús. Jesús hablando, ¿no?, a los judíos, porque él vino a la casa de Israel, dijo, arrepentíos, creer en el Evangelio. Interesante, porque el judío decía, un momento, ¿de qué está hablando él? Nosotros somos descendientes de Abraham, somos hijos de la promesa. ¿De qué nos vamos a arrepentir? ¿Qué evangelio está hablando? Si ya somos judíos de judíos, de tal tribu y tal tribu, estamos en el pacto, cumplimos la ley, ¿de qué vamos a arrepentir? Bueno, lo que no entendía es que realmente, aunque tenían la ley, no lo cumplían. Y la salvación sí fue a través de Jesucristo. Eso dice las Escrituras. Entonces, cuando dice arrepentidos, está diciendo, el sacrificio del machos cabríos no les va a quitar el pecado. Tienen que arrepentirse, circuncidarse el corazón, como dice Pablo en Colosenses capítulo 2.
La verdadera circuncisión es la del corazón, en la circuncisión en Cristo. Entonces Cristo está diciendo, de nada sirve circuncisión física del prepucio. Lo que significa es el verdadero, uh, la verdadera circuncisión. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? La del corazón. No, eso dice. Hechos 20:21. ¿Qué dice Hechos 20:21? Vamos a ver. Hechos 20:21. Veamos lo que dice Hechos 20:21. Hechos 20:21 dice así: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora interesante, porque aquí nos dice, número uno, se testifica, o sea, testificar viene de la palabra mártir, martureo. O sea, martureo significa testificar. O sea, somos mártires. Cuando uno testifica es un mártir, ¿no? Cuando usted testifica, si yo le pregunto, ¿qué ha hecho este fin de semana? Oh, estuve testificando a mi familia. O sea, usted estaba siendo mártir. Usted era un mártir, porque estaba martiriando, no martillando con el martillo, sino martiriando a su familia con el Evangelio. Martiriando, recuerde, martiriando, mártir, diando con el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el Evangelio? Había dos cosas importantes: arrepentimiento, que significa volverse donde está para Cristo, y fe en Jesucristo. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos en su casa están sin arrepentimiento? Ahora, usted no va a salvar a nadie, aunque usted sea creyente, pero tiene la oportunidad de que porque usted es creyente, ellos escuchen el Evangelio. Eso es muy importante. Si alguien le dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer otra cosa, trabajar, hacer deporte, ya después cuando ya realmente no tengan nada que hacer y ya no puedan ni trabajar, ahí voy a buscar la religión. Eso no es así. Porque si no busca la religión ahora, nunca lo va a buscar. Bueno, tal vez busque religión, pero religión humana. Pero la religión verdadera es la de Jesucristo. Sí, es la religión verdadera. Él vino a traer una nueva religión. Porque los judíos estaban viviendo, aunque tenían el pacto, no conocían a Cristo. Jesús, que le dice a los sacerdotes, escribas y fariseos, doctores de la ley, ustedes no me aman a mí. Como que no te amamos. No, no, no me aman a mí. Ustedes hacen la voluntad de su Padre. Claro, eso sí era un insulto, porque ellos decían, como voluntad de mi Padre. Nosotros no hemos nacido de fornicación. Y dicen, es que no estoy hablando de eso, dice Jesús. Vuestro padre es el diablo. Ahora, si imagínase, eso lo está diciendo a los doctores de la ley. No le está diciendo a cualquier judío que está en la esquina que nunca va a la sinagoga. A los doctores de la ley, a los escribas, que eran los abogados, ¿no? A los grandes líderes de la ley, de la sinagoga, del Sanedrín. Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo. Oiga, ¿se imagina? Hijos del diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Y solo mentira habla. Cuando él habla mentira, está hablando de sí mismo. Eso es fuerte. Cuando él habla mentira, está hablando de sí mismo. Por eso el paralelo está en que cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Satanás es el desvío, la mentira y la muerte. ¿Se dan cuenta por qué entonces el paralelo de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, es en respuesta a Satanás, que dice, yo soy el desvío, la mentira y la muerte? Eso lo dice Jesús. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando él habla mentira, habla de sí mismo. Es interesante eso, ese paralelo. Prácticamente lo que está diciendo es lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. La semilla de la mujer y la semilla de la serpiente.
los descendientes de la semilla de la serpiente, ellos nunca van a ser salvos. De repente hay alguien en su casa así. En su familia de repente hay alguien así. No se sabe, pero seguro que lo hay. Ellos están en todas partes. Y en el gobierno, y tal vez todos del gobierno, porque el gobierno roba. Tal vez todos son hijos de la serpiente en el gobierno. Pero las iglesias también. Primer siglo. Ananías y Zafira. Simón el mago. Los que se metieron a las iglesias de Gálatas, en Judas, a la iglesia de Juan, primera de Juan. O sea, ya existían esas cosas. Ya existían los falsos mesías, los falsos ungidos, los falsos creyentes en el Jesús. Y que estaban mezclados entre los hermanos. Se daban la mano, adoraban, oraban uno por otro, ¿no? Y eso no ha cambiado, eso ha seguido por siglos hasta ahora también, ¿no? La iglesia cristiana, sea la denominación que sea, católica romana, episcopales, calvinistas, reformados, presbiterianos y todas habidas por haber en Norteamérica, México, Centro y Sudamérica, todos ellos, en todas esas denominaciones habidas y por haber y sectas, existen cantidad de cizañas y también trigo. Entonces la pregunta es, asegúrese que usted sea trigo y no sea cizaña, porque sí lo hay, ok, eso es evidente. Segunda entrada, dice, por ella, o sea, el arrepentimiento, un pecador que está fuera de la vista y el sentido, no solo del peligro, sino también de la inmundicia y odiosidad de sus pecados, como contrarios a la naturaleza santa y la ley justa de Dios, y en la aprehensión de su misericordia en Cristo a los que se arrepintieren, a los que se arrepienten. Se entristece tanto por sus pecados y los odia como para volverse de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose por caminar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Ahora, esto tiene muchos conceptos. Vamos a Ezequiel 18, 30, 31. Libro de Ezequiel 18, 30, 31. ¿Qué dice Ezequiel 18, 30, 31? Vamos a ver dónde está Ezequiel. Aquí está. 18, 30, 31 dice aquí. Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, buena versión. Por tanto, los juzgaré a cada uno conforme a su conducta. Casa de Israel, declara el Señor Dios, arrepiéntanse, apártense de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no les sea piedra de tropiezo. Arrojen de ustedes todas las transgresiones que han cometido, háganse un corazón nuevo, un espíritu nuevo, porque ¿por qué han de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor, arrepiéntanse y viva. Ahora es un mandato de arrepentimiento. Dios está expresando su voluntad a Israel, el pueblo que él eligió, porque era un pueblo rebelde. Cuando sí se arrepiéntanse es porque están lejos de Dios. Violaron todos sus mandatos, los violaron. No. Fue un pueblo que aún estando en el pacto con Dios, desobedeció a Dios. Hebreos dice que lo que pasó a Israel es para nosotros. O sea, estar en el pacto es estar en pueblo de Dios, pero no es la garantía de que uno está bien con Dios. ¿Me entiende? Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso están mencionando ese texto. Ezequiel 36, 31. ¿Qué es lo que dice Ezequiel 36, 31? Si tiene su Biblia, véanlo. Acostúmbrense a ver la Biblia. Yo sé que una hermana está poniendo los textos, pero yo quiero que usted trabaje, ponga su parte y vea la Biblia. Sí, Ezequiel 36, 31. Dice así.
y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Aquí está hablando Yahweh a Israel. Todo el capítulo es Israel. Ahora, aquí no queda esto, porque después que habla esto, Yahweh realmente él envía a los babilonios y a los asirios a conquistar Jerusalén. Y es terrible, para que se den cuenta que todo esto, pecados nacionales, tiene que ver con desastres nacionales. Lo que sucede en muchos países, yo creo firmemente que está en directa relación con el abandono de Dios como el ser y supremo de su ley en cuanto a la vida civil y el orden político de las naciones. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Y eso no se enseña. Es más pietismo, pero el pietismo embrutece. El pietismo no ayuda para nada. Ok, ¿qué más? Aquí hay muchos pasajes. Ok, uno más, 2 Corintios 7:11. 2 Corintios 7:11. ¿Qué dice? Dice así. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahí está, arrepentimiento para salvación. La tristeza que es según Dios. O sea que Dios crea eso en el hombre. De que no hay que arrepentirse. Claro, cuando es de Dios no hay que arrepentirse de esa tristeza. O sea, está bien que sintamos tristeza, porque es para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte, claro, porque no se está entristeciendo por parte de Dios, sino por sus propios apetitos. Y eso no trae salvación, es lo opuesto. Es lo que está diciendo el mensaje. Tercera entrada, dice, aunque no se debe descansar en el arrepentimiento como una satisfacción por el pecado, o como una causa del perdón del mismo, que es el acto de la gracia gratuita de Dios en Cristo. Sin embargo, es de tal necesidad el arrepentimiento para todos los pecadores, que ninguno puede esperar perdón sin él. O sea, lo que está diciendo número uno es, si el pecador no se arrepiente, no puede esperar perdón de Dios. Si usted conoce a alguien que no es cristiano o creyente, dígale. Si vive con usted, dígale. Sí, sí, dígale. Es la verdad. Dígale, si tú no te arrepientes, entonces no va a haber salvación para ti. Normal, y luego se acabó. Ya ves que no predicó 1 hora. ¿Cuánto? A ver, si tú no te arrepientes, no vas a alcanzar la salvación. Dios no te va a perdonar. Menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto, usted se lo dijo. No tenga miedo. ¿Qué miedo de qué? No, honestamente. ¿Miedo de qué? No, dígale. Yo lo he hecho. Mi familia, no todos son o creen. Se lo he dicho así en video ahora con el milagro del internet, en cara a cara. No. Menos de 1 minuto a cada uno. 30 segundos. Nada más. No tengo que predicarles 1 hora. 30 segundos. Primo, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, te quería decir algo bien corto, 30 segundos. Oh, sí, dime. Bueno, 30 segundos. Si tú no te arrepientes, y Dios no te va a perdonar y no vas a ser salvo. Nada más. Sigamos comiendo. Ya se lo dije. Suficiente. A veces me escriben, hermano, pero ¿cómo se lo digo? No sé. ¿Y qué palabras? 30 segundos. 30 segundos. Nada más. Porque el trabajo lo hace Dios. Muchos creen que tienen que convencerlo. No. No es nuestro trabajo convencer. Claro que si responden positivamente, muy bien, pero no, usted dígale normal. Así como cuando ellos les hablan, por ejemplo, mira que hay un partido de fútbol que por aquí, normal, oh, ¿cómo estás? Muy bien. Si no te arrepientes y pides perdón, te vas a ir al infierno. ¿Cómo dijiste? Eso ya te dije. 30 segundos o 25 segundos. No hay ningún problema con eso. Pero es que se va a enojar.
Si yo le digo esas cosas, se enoja y se pone rojo y rompe todo. Bueno, que rompa todo y se ponga rojo. Pero usted ya lo dijo. Porque al lugar que va sin Cristo no va a poder enojarse ni romper todo. Así que es mejor que rompa acá, pero que se salve, que no romper y no salvarse. ¿Ok? Veamos un texto. Eh, Romanos 3:24. Libro de Romanos 3:24. ¿Qué dice Romanos 3:24? Dice así, vamos a empezar por versículo 23. Por cuanto todos, judíos y gentiles, pecaron, por lo tanto, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el hecho de que hemos pecado no podemos entrar a la gloria de Dios. 24. Siendo justificados, o sea, la única forma es ser justificados. Pero ¿cómo vamos a justificarnos? Gratuitamente, ¿ok? Por su gracia. O sea, ¿qué significa? Significa que no tenemos que cumplir la ley para justificarlo. Oh, qué bueno es eso. No tengo yo que cumplir la ley. Sí, pero porque nadie lo ha cumplido. Nadie lo puede hacer. Ok, entiende lo que estoy diciendo, grábeselo, mírese el espejo. La salvación es ser justificados ante Dios por pura gracia, porque nadie puede cumplir la ley para justificación. Porque si la ley diría, porque si Dios diría, bueno, van a ser justificados por la ley. Bueno, créame, nadie, porque nadie puede cumplir la ley. Y ahora, muchos creen, porque me han dicho, hermano, o sea, tengo que cumplir un día y ya estoy justificado. Por ese día sí, pero al día siguiente tienes que seguir cumpliendo la ley. Si un día, supongamos el mes tiene 30 días, hipotéticamente supongamos que tú cumples la ley 29 días y tú estás, pero más que feliz, cumplí la ley. Hermanos, yo cumplí la ley, no he pecado. Y viene el día 30 y ese día ya cumpliste el mandamiento 1, mandamiento 2, mandamiento 3, mandamiento 4, mandamiento 5, mandamiento 6, 7, 8, 9. Nomás te falta un mandamiento y lo cumpliste ya. Normal, o sea, ya justificado. Pero llega ese día y violas ese último mandamiento. No solamente ese día no lo cumpliste, no cumpliste todo el mes que incluye los 29 días que tú cumpliste. Dice, pero no es justo si yo cumplí 29 días. Sí, pero recuerda, la condición es cumplir toda la ley todos los días. Si el último día fallas en un solo, no solamente ese día no lo cumpliste todo el mes. Claro, esa hipótesis, algo hipotético, nunca se ha cumplido, es irreal. Porque en realidad, todos los días violamos la ley de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser justificados? Por eso dice versículo 24. Por eso dice 24, a fin de que sea el justo, 24, perdón, siendo justificados por su gracia. Por su gracia. O sea, ya no tengo que cumplir la ley para justificar. No, porque no se puede cumplir. Porque alguien lo cumplió por ti. Oh. Entonces tú ahora estás en deuda con él. ¿De veras? Sí, claro, porque cumplió por ti. ¿Y cuánto le tengo que pagar? Creer en él, someter tu voluntad a él, hacer de él tu Señor. Porque él te justificó. Pero ¿cómo lo hizo? Bueno, aquí dice, mediante la muerte de Jesús por la liberación tuya que es en Cristo Jesús. O sea que Él murió en tu lugar. La muerte de Él te libera, porque el precio de tu pecado es la muerte de alguien, vida con vida, para que te des cuenta
la importancia de alguien. ¿Quién va a morir por ti? A ver, tu esposa, créeme, créeme, tu esposa no va a morir por ti. Tu esposo tampoco. Nadie va a morir por ti como lo hizo Jesús. Y eso es así. La salvación es por gracia. Cuando pones tu fe en Jesucristo. No, poner la fe en Jesucristo. Lucas 13, 3 y 5. Abra su Biblia ahí. Lucas 13, 3 y 5. Mira lo que dice. Lucas 13, 3 y 5. Dice así. Bueno, vamos a empezar del 1 hasta el 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos de su lugar? Porque eso pensaban ellos. Os digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos van a perecer igual. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Entonces, bien interesante, porque con esto concluimos, la, el arrepentimiento para vida. No, el arrepentimiento para vida es el arrepentimiento que Dios pone al corazón del hombre, arrepintiéndose de sus pecados, para perdón de sus pecados, poniendo su fe en Jesucristo, porque eso le va a dar vida. No el arrepentimiento que trae para muerte, que tienen los gentiles en Cristo. Y esto es muy importante que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces con esto terminamos nuestra reunión, esperando que haya sido de mucha ayuda para ustedes. Cualquier cosa pueden preguntar. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia que hemos estudiado, y que tu gracia, Señor, siga con nosotros siempre, creciendo en el conocimiento de Cristo y en tu gracia. Oramos así, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la gracia pase con ustedes. Amén.